Muy bien, ya estamos en la cuarta clase. En esta clase vamos a tratar el tema de la paternidad como lo venimos tratando, pero viendo ya cómo Dios tiene que resolver el gran problema que entra a la humanidad, que es el problema del veneno de la serpiente, de la rebelión, que hizo que la humanidad tuviera la vida que no depende. Y allí comienza un gran conflicto. Nosotros podemos leer en la Biblia acerca del conflicto entre Caín y Abel, porque ahora Adán y Eva habían introducido a la humanidad la vida que no depende. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en la vida de Caín, que no era una vida dependiente. ¿Por qué? Porque si él hubiera tenido la vida que depende, hubiera dependido de Dios para su redención y perdón, llevando un sacrificio en el cual hubiera derramado sangre. Pero como él no llevó un sacrificio en el cual hubiera derramado sangre, estaba mostrando que él no estaba dependiendo de Dios para su redención, sino que él dependía de sus obras. Él se creía que por hacer una buena obra iba a estar en el agrado de Dios, algo totalmente contrario, porque eso sería la vida que no depende. En vez de depender de Dios para su redención, dependía de sus obras. Lo contrario a Abel, que él sí sacrificó y derramó sangre para que el perdón y la redención estuvieran con él, es decir, para que Dios lo perdonara y lo redimiera. Algo totalmente contrario. Entonces ahora vemos que el fruto de la rebelión de Satanás, el veneno de esa rebelión de ser semejante a Dios y no querer a un superior, no tener la vida que depende, ahora se veía en Caín y en Abel. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Un conflicto entre las dos vidas. En principio había una sola vida en escena, la vida que depende. Pero luego entra la vida que no depende y la humanidad sufre allí de una manera tremenda. Así que ahora con Caín y con Abel tenemos las dos vidas en conflicto, la que no depende y la que sí depende. Entonces aquí podemos llamarle que comienza una guerra realmente, espiritualmente. A los ojos humanos podemos ver a dos hermanos que se pelearon y que uno mató o asesinó al otro. Pero en el mundo espiritual podemos ver las dos vidas. La vida de Dios que quería correr por la descendencia y llegar a formar una santa ciudad. Y por otro lado, la vida de Satanás, que se opone al superior, que se opone al creador, que no quiere someterse, que quiere hacer según su propio deseo, oponiéndose a esta otra vida y nada más y nada menos, no solamente oponiéndose, sino que atentó contra esa vida y la mató. Ahora, fíjese qué momento tan terrible en la humanidad. El Dios que había creado al hombre para pasar por medio del hombre en todas las generaciones y llenar la tierra de su gloria hasta estableciendo su santa ciudad, se encontraba ahora sin una paternidad que transfiriera la vida que depende. Porque al morir Abel, en esa generación ya no había un padre que transfiriera la vida que depende, porque el único que quedaba vivo de esa generación era Caín, en cuanto al o sea, con la vida que no depende. No quedaba ningún otro en la generación, por más que pudiera haber otros descendientes y todo, o otros hijos de Adán y Eva, la vida que depende estaba en Abel y Abel había sido asesinado. Esto es común que pase dentro de la humanidad, que haya un conflicto y una guerra entre someterse, reconocer al superior, a nuestro Padre, o rebelarnos. Eso pasa, esa guerra pasa dentro de la humanidad hoy y pasa dentro de la vida de iglesia. Vamos a ver por un lado correr la vida que depende y por otro lado la vida que no depende, contrariando y tratando de matar. Esto está en la Biblia. O sea, cuando Jesús el Señor, la vida que depende, vino a la tierra, recibió, no recibió aplausos, recibió una contrariedad y una guerra constante hasta el punto de morir, ¿entiende?
porque la vida que no depende no lo soportaba y no podía permitir a la vida que depende. Es una batalla espiritual, una guerra que se genera espiritualmente. Eso pasa a lo mejor en el alma del ser humano y constantemente está esa guerra. Ahora, está en uno rendirse a la vida que depende o rendirse a la vida que no depende. Entendamos que si le damos lugar a la vida de rebeldía, es decir, no quiero reconocer al Padre, no quiero reconocer el origen, no quiero reconocer ni honrar a mis padres, no quiero tener un superior, quiero manejarme por mi propia cuenta y manera, quiero ser yo, o sea, hacer que mi superior sea semejante a mí. O sea, no tener, cuando uno dice tengo un padre, está diciendo tengo un superior. Por eso yo he escuchado muchas veces a ministros y así decir, tengo un mentor, tengo un amigo en el ministerio, pero un mentor y un amigo no es lo mismo que un padre. No es lo mismo. Pablo trató esto en la iglesia de Corintios y dijo que aunque tuvieran 10.000 años, él los había engendrado. Había una diferencia en eso. Entonces, cuando nos encontramos con un corazón que no quiere reconocer a un padre, nos encontramos solamente con la expresión de la vida envenenada por Satanás, la que quiere tener iguales, pero no superiores. Y esto es un gran tema. Generó un conflicto en los días de Caín y Abel, y la vida que no depende mató a la vida que depende. Ahora Dios tenía que traer a la existencia a otro ser humano por el que corriera su vida poderosamente en esa generación. Entonces nos cuenta el libro de Génesis en el capítulo 4, versículos 25 y 26, que Dios trae a la existencia a través de Adán y Eva a un sustituto de Abel. Alguien que sustituyó a Abel, es decir, Set. El nombre de este varón fue Set y en él pasó la vida que depende nuevamente. En él la vida de Dios estaba presente. Así que ahora Dios había recuperado el canal por donde hacer pasar su vida. Había recuperado el camino por donde iba a hacer correr a través de las generaciones la vida que depende. Esto es maravilloso. Dígame si realmente uno va viendo el libro de Génesis capítulo tras capítulo, cómo se le va revelando la paternidad de una manera tremenda. Y entonces ahora tenía Dios nuevamente en la escena a un varón que podría engendrar a otro semejante, pero para transferirle la vida divina. Y dice que este varón Set engendró a Enos y este Enos recibió la vida que depende. Y dice, los hombres comenzaron a invocar a Dios. Usted sabe que en estas dos figuras, la de Set y la de Enos, está expresada la vida de Cristo y la iglesia. Set es un tipo de Cristo que engendró a la iglesia, que es la que invoca su nombre. Algo maravilloso. Entonces, el Señor consiguió nuevamente al hombre por el cual su vida iba a pasar. Un hombre que tenía la vida dependiente. No era independiente de sus padres, no era independiente de Dios. A Dios no lo trataba como un semejante, sino que lo trataba como un superior. Y entonces la vida divina encontró camino, corrió por este varón, se transfirió en otro varón y allí Dios volvió a recuperar la posición, el lugar y el camino para pasar por las generaciones. Algo que realmente es maravilloso. Y ahora, usted, como dije esto, lo va a ver hoy. Va a ver que Dios en ciertos ministerios, en ciertas familias ministeriales, ha recuperado a los Set que engendran y transfieren la vida que depende. En muchos otros lugares usted va a ver que la vida que no depende terminó con la vida que depende y está reinando, transfiriendo rebelión, porque no se somete a nadie y transfiere eso. Cree que a la generación que se va a levantar le va a hacer bien transferirle esas cosas. Por ejemplo, hay organizaciones religiosas que se dedican a hacer grandes obras y ante nuestra mirada parecieran que son asombrosas las obras. Y esto no es lo que Dios nos llamó a hacer ni a vivir. Si usted lee el capítulo 4 del libro de Génesis, va a ver que
La vida que no depende, que transfería Caín, solo engendró a generaciones que se dedicaban a hacer obras. Léalo en el capítulo 4 del libro de Génesis. Pero, si usted lee el capítulo 5, se va a encontrar con hombres que se dedicaron no a hacer obras, sino a engendrar vidas y que por esa vida pasara a Dios. Y si usted estudia las Escrituras con profundidad, va a ver que en el linaje de Caín nunca se llegó a Cristo, mientras que en el linaje de Set y de Enos, que se dedicaron a engendrar en vez de hacer obra, sí llegaron a dar a luz y que viniera el Señor, el Mesías, a la escena de la humanidad, algo tremendo. Por eso digo, no se trata de un liderazgo que haga grandes obras, que construya grandes catedrales, que tenga liturgias muy reconocidas, sino se trata de un hombre y una mujer que tenga un padre y que se convierta en padre, que engendre la vida que depende, que la pase de una generación a la otra, pero con su propio ejemplo, siendo ellos esos hombres y mujeres dependientes, que tienen padre, que reconocen a un superior, que reconocen un origen, que reconocen al que los trajo a la existencia juntamente con Dios, y de esa manera, honrando a su padre, la vida de Dios se hace extensa en ellos y engendran y transfieren vida divina y Dios se encuentra nuevamente el camino. Y es lo que Dios está buscando. Está buscando ministros, está buscando casas ministeriales, está buscando a hombres, te está buscando a ti para que le abras el corazón como un sed, que en ti la vida de Dios pueda correr, que no sea en ti el que le hace la guerra a la vida de Dios, el que le hace la guerra a la vida dependiente, sino el que tiene un padre, lo honra, lo reconoce y se deja guiar, se deja conducir y a eso lo transfiere a la otra generación que se está levantando. Esto es maravilloso. Realmente a mí me sorprende, me asombra ver a Génesis revelándonos tanto sobre la paternidad. Y yo bendigo tu decisión de hacer esta escuela, porque sé que nunca más serás el mismo. Dios pone en ti la vida que depende. Tu corazón será un corazón que sabe reconocer al que es superior. Y un padre es nuestro superior y que sabe honrarlo. Por lo tanto, Dios se sentirá honrado y Dios te dará vida para engendrar y transferir mucha vida de su espíritu a la descendencia que Él te concederá. Así que no te quedes allí en una posición en la cual la vida que no depende te está matando. Levántate y declárale a Dios tu anhelo, tu corazón, tu entrega. Renuncia a la vida que no depende. Renuncia a la vida esa que engendró muerte y destrucción a través de Caín. Renuncia. No quieras saber nada con ese tipo de vida interior. Tu vida interior tiene que ser la vida que depende. Entonces, si eres un hombre o una mujer que sabe depender de Dios, que sabe honrar a sus padres, que tiene un padre, no que dice, que tiene un padre y que le transmite eso a su descendencia, entonces te digo, Dios habrá encontrado en ti un camino por donde hacer pasar su gloria y no hay nada más glorioso que ser el linaje de Dios y no ser el linaje de Caín, el linaje de Dios. Yo quiero ser el linaje por donde pasa Dios. Yo quiero ser un hombre y si tú eres una mujer, que seas una mujer que pertenezca al linaje por donde pasa la vida que dependa. Que Dios te bendiga y te guarde en